Hoy vamos a hablar de las herramientas para la gestión de comunidades online. Nosotros sabemos que Twitter es una red social que está en expansión. Cada día tiene más adeptos y las empresas lo saben. Pero, ¿alcanza con Twitter? No, hay aplicaciones que nos permiten gestionar varias cuentas a la vez. Una de ellas es TweetDeck, otra es Hootsuite. Las vamos a ver, las vamos a analizar. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de utilizarla. Y aunque parezca una contradicción, vamos a analizar una herramienta que ya no está más en el mercado. Por lo menos en estos días. Y se llama Cloud. Es una herramienta que nos permitía, mediante un número, saber cuál era la importancia que tenía una persona, una marca, una organización en las redes. La idea era captar influencers, captar gente que nos ayudase a expandir nuestra marca. Conociendo Cloud, quizás, y conociendo su cultura, quizás podamos de alguna manera suplantarla con alguna otra aplicación que ya haya en el mercado y que nos permita encontrarnos con las personas que nos pueden ayudar a potenciar nuestra marca. Es una clase de análisis de herramientas, así que los invito a disfrutarla. Hasta la próxima. Es evidente que en nuestras comunidades no todos los seguidores son iguales. Si le echamos un vistazo a la tradicional pirámide que vemos en pantalla, veremos que tenemos usuarios que no son muy afines a nuestra marca, que nos siguen pero no demasiado, y tenemos otros que son auténticos fans nuestros. No podremos utilizar las mismas técnicas ni las mismas herramientas para gestionar a unos y a otros. Tendremos que tener en cuenta, además, que no todas las redes sociales ofrecen los mismos datos. Aquí tienen un cuadro donde, de una forma resumida, pueden ver para cada una de las principales redes sociales cuáles son las variables, cuáles son los parámetros, qué podemos llegar a utilizar de ellos, qué podemos llegar a medir. Esta es una gama muy importante porque si se comprometen a dar más información de la que la red social les va a suministrar, estarán cometiendo un error. De la misma manera, tienen que ser capaces de explotar al máximo la cantidad de información que las redes sociales les van a dar. La primera herramienta que les voy a hablar, y no en orden de importancia, pero la deberíamos utilizar todos, se llama TweetDeck. TweetDeck es una de esas herramientas que hace unos años empezaron a proliferar asociadas a las grandes redes sociales y que acabó siendo comprada por la propia Twitter. TweetDeck actualmente es una herramienta que pertenece a Twitter y por lo tanto tiene categoría de oficial. Incorpora todas esas funcionalidades que no vamos a encontrar dentro de twitter.com. Por ejemplo, y como más destacado, nos presenta un sistema de multi-timeline dividido en distintas columnas. Estas columnas las vamos a poder organizar a nuestro gusto. Como ven en la pantalla principal, se pueden poner hasta 5 columnas. Podemos seguir 5 cuentas diferentes. En una columna podemos ver quién hace mención de nuestra cuenta. En otra columna podemos ver qué están posteando nuestros usuarios. Podemos tener una columna con los mensajes directos de aquellas personas con las cuales tenemos una correspondencia directa. En general, TweetDeck es una herramienta que nos permite gestionar en una sola pantalla aquello que la propia interfaz de twitter.com no nos permite ver. Nosotros podemos elegir dentro de su configuración qué tipo de columnas queremos ver en pantalla. Las notificaciones, las menciones, las actividades, los favoritos, una columna de búsqueda, seguidores, etcétera, etcétera. Otra herramienta muy importante a la hora de hacer esta monitorización y que es muy parecida a TweetDeck, pero que es de una empresa a la cual no pertenece Twitter, se llama Hootsuite. Hootsuite también nos permite, al igual que TweetDeck, tener en una sola pantalla toda la información de una cuenta de Twitter o de varias cuentas de Twitter, ¿sí? Ustedes podrán ver en pantalla
que nosotros podemos añadir perfiles, pero a diferencia de TweetDeck, que pertenece solo a Twitter, en HotSuite podemos poner cuentas de Twitter, de Facebook, de Google+, de LinkedIn, de Foursquare, blogs, etcétera, etcétera. Y además podemos programar automáticamente en qué momento queremos publicar un determinado mensaje. Sabemos que los mensajes no tienen la misma efectividad siendo publicados en una hora donde el público habitualmente está haciendo otra cosa, que a la hora donde la gente puede estar mirando su teléfono, su computadora, para averiguar o interiorizarse de lo que pasa en sus redes sociales. Son tantos los mensajes que aparecen en una red social que si nosotros mandamos nuestro propio mensaje a una hora desafortunada, cuando el usuario agarre su teléfono o su computadora, nuestro mensaje habrá quedado sepultado por otros cientos que han ido desplazándolo hacia donde seguramente no lo vamos a encontrar. Por eso es importante en esta aplicación llamada HotSuite poder programar en qué momento quisiéramos mandar nuestro mensaje. Y eso es verdaderamente importante. Tiene lo que se llama un schedule, ¿sí? Que es una agenda donde uno puede planificar distintas cosas que va a hacer dentro de la red social, en qué momento es conveniente hacerla. Y después tiene plantillas que nos permiten monitorear sobre si nuestro mensaje tuvo éxito, cuánta gente lo vio, cuánta gente lo retuiteó, cuántos likes pusieron, cuántos comentarios, etcétera, etcétera. Como ven acá en pantalla, existen infinidad de herramientas que permiten hacer más o menos lo mismo que TweetDeck o que HotSuite. No son todas iguales, obviamente, porque no tendría ninguna ventaja, pero algunas permiten establecer contar cantidad de usuarios, hacer una administración de los usuarios, cuánto nos siguen, cuánto nos dejan de seguir, cuánto nos siguieron en el último tiempo, etc. Es una muy buena práctica poder instalar en nuestros dispositivos online alguna de estas herramientas y empezar a utilizarlas con nuestras propias y personales cuentas en las redes sociales para después hacer una migración hacia la marca o las empresas con las que vamos a trabajar. Espero que la explicación les haya servido. Estas 3 herramientas que hemos visto nos sirven de una u otra manera para interactuar en las redes y que deseo que a partir de ahora formen parte del trabajo habitual y que entonces nos encontremos en las redes con un índice de reputación tanto de nuestras marcas como nosotros personalmente adecuado a nuestra profesión de Community Manager. Vamos a hacer hincapié en una herramienta que ya no existe más. Hace muy poco que dejó de existir, pero que es importante estudiarla porque seguramente en el mercado habrá otras tantas que nos van a permitir suplantarla. Y esta herramienta se llama Cloud. Cloud lo que hace es, como si fuese el jurado de Bailando por un Sueño, establecer un puntaje a todos aquellos usuarios que tienen influencia dentro de las redes sociales. Si tu cloud es 0, es porque no existís en las redes sociales. Si tu cloud es 99, es porque tenés una popularidad cercana a la de Donald Trump, para bien o para mal, ¿sí? Entonces, lo que hace este programa es monitorizar las interacciones que una persona o una marca o una empresa tienen en las redes sociales y establecerle un puntaje. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para lograr que esa persona, al igual que como les comenté vez pasada cuando les hice hincapié en el ejemplo de la marca que se había acercado a darle a la persona la comida que estaba deseando comer porque se adelantó leyendo un Twitter, si nosotros logramos captar la atención de un influencer, seguramente se va a potenciar nuestra relevancia dentro de las redes sociales en usuarios que por ahí todavía no nos conocen.
Cloud establece 16 categorías diferentes de usuarios. El usuario más novato es el observador, el que recién empieza. Un usuario medio podría ser un socializador o un difusor, y un usuario alto sería una celebridad. De esta manera se genera una pirámide que ya habíamos visto y que le estoy mostrando en pantalla ahora, entre observadores, seguidores, recomendadores, contribuyentes, los que dan sentido de pertenencia y los que lideran en las redes sociales. Si nosotros vemos en pantalla, vamos a ver como una especie de matriz en donde están repartidos todas esas clases de usuarios, ¿sí? Y vemos que en los diferentes sectores de esa pantalla aparecen los principiantes, por otro lado los usuarios activos pero que no están todo el día en las redes sociales, en otro lado los influenciadores o los community managers, y por otro lado las celebrities o los personajes famosos. Donde te posiciones dentro de ese sector del cuadro, tanto vos como las personas con las que vos querés tener contacto, eso puede ayudar, ojo, para bien o para mal, por eso está el estudio preliminar del caso, de que tu marca se haga cada vez más conocida. De esa manera entonces, Cloud lo que hacía era establecer puntajes y de acuerdo al puntaje estabas posicionado dentro de esa pirámide o dentro de ese cuadro. Hemos llegado al final de la clase y espero que las herramientas que hayan visto en este módulo formen a partir de ahora parte del trabajo habitual. Y que nos encontremos en las redes sociales con un índice de reputación, tanto de nuestras marcas como nosotros personalmente, adecuado a nuestra profesión de Community Manager. Hasta la próxima.